Hola, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, tu programa sobre seguros, economía y tecnología. Te saludo y los saludo a todos los que nos están siguiendo por streaming, por el canal de YouTube de Pool Económico. Ahí tenés el chat abierto para conversar con nosotros, con toda la producción, proponernos temas, decirnos si te gustó, danos like y suscríbete al canal. Estamos generando una re linda comunidad y nos gustaría compartirlo con vos. Bueno, ahora sí, arrancamos el programa. Primero te tengo que decir, y lo vas a ver por videografía, y te lo vengo diciendo y te lo seguiré diciendo hasta que llegue la Expo, estamos organizando Expo Estrategas 2026. Será una edición más que especial porque cumplimos 25 años. Es la 25ª edición de la Expo y lo organizamos en el Hotel Sheraton, pero nos ampliamos, crecimos. Ahora pasamos al Salón Libertador. Vamos a tener muchísimo más espacio, una feria más grande para que vos puedas acercarte a todos los proveedores de la industria y hacer networking. Fundamentalmente la idea es generar espacios para que vos puedas interconectar, intercambiar información, datos con todos los actores que te quieras contactar en la Expo, en la comunidad aseguradora que todos integramos. Bueno, ya suscríbete en Pool Económico o directamente en Expo Estrategas. Todo va a una misma base, así que para poder recibir toda la información. Estamos cerrando todos los speakers, estamos cerrando algunas sorpresas y seguimos pensando, como te decía desde el año pasado, cómo te vamos a sorprender en esta 25ª edición, los 25 años de Expo Estrategas. Es el 13 de agosto de 2026 en el Hotel Sheraton, en el Salón Libertador, como te decía. Bueno, ahora vamos a pasar hecha esta presentación de la Expo, que te seguiremos contando y conocerás más novedades. Paso a presentarte a nuestro invitado, que es ya columnista, una especie de columnista de Pool, porque siempre tenemos un acuerdo que nos viene a contar, a analizar el balance. Un gusto. Lionel Moure, socio de Deloitte, y él es socio de Deloitte y además es líder del sector seguros para todo el Cono Sur. Gracias. Gracias, Lionel, por estar otra vez acá. Gracias por la invitación. Un placer. Lionel, que el año pasado estuviste en la Expo. Fuiste speaker también en Expo Estrategas de 2025. Exactamente, sí. Lionel, al filo de conocer, porque todavía no están los números del balance trimestral a marzo, quería que primero nos dieras un escenario de dónde estamos con los números a diciembre. Algo habíamos anticipado la última vez que viniste, de cómo íbamos a llegar, pero bueno, ya los números obviamente de diciembre están. Y entonces contame cómo cerró el balance del sector a diciembre 2025. Sí, mira, en términos de producción, a mí eso me gusta más medirlo 12 meses contra 12 meses, que es distinto a los números del balance, para evitar temporalidades que tiene o estacionalidad que tiene el seguro. Si vos medís 12 meses contra 12 meses a diciembre, la producción estuvo creciendo. Autos impulsó mucho la producción, igual que RT. Ahí tenés básicamente la venta de autos y la suba del salario, ¿no? Si vamos a lo que son los resultados del mercado, te diría que en el caso de patrimoniales, las compañías de seguros patrimoniales y mixtas tuvieron un resultado neutro, una leve ganancia, ¿sí? Si vos ves comparado con lo que fue los años previos, y es una mejora, porque los años previos fueron dando pérdidas, especialmente por la rentabilidad financiera o la pérdida financiera. Si querés ahora, en diciembre lo que se vio... 23 y 24 fueron años complicados. Complicados, exactamente. Sí. Te tenés que remontar a los años de pandemia con una baja de siniestralidad muy grande para empezar a tener algún tipo de rentabilidad. Con lo cual, a diciembre de 2025, lo que tenés es un buen resultado financiero, un resultado técnico que dio 4 puntos de pérdida. Y te diría un resultado final de equilibrio, levemente de ganancia, pero si uno ve la tendencia, me parece un resultado favorable, positivo.
¿Cuál fue el driver? ¿Qué fue lo que generó eso? Básicamente las tasas de interés bastante altas, especialmente en el periodo preelectoral, que las tasas fueron bastante altas, las compañías de seguros se aprovecharon bastante de esa situación y sacaron una buena rentabilidad. Lo difícil es que eso perdure el tiempo, ¿no? Porque pasado ese periodo... Eso va a ser cuando hablemos de los números, ese es el tema, ¿no? Exactamente. ¿Cómo vamos a sostener eso con tasas bajas, digamos, con una inflación más baja y con tasas también? Sí, si quieres lo positivo es, tuviste periodos con tasas de interés excesivamente altas que difícilmente se repitan, pero lo bueno es que si bien no llegan a esas tasas tan altas, lo que tenés son por lo menos tasas que superan la inflación, que los años previos no lo tuviste, ¿no? O sea, ¿qué fue la pérdida financiera de los años previos? Y no podías invertir casi a tasas que equiparen la inflación, ahora sí lo puedes hacer. Por ahí tuviste tasas extremadamente elevadas que permitieron tener estos resultados financieros que a futuro va a ser difícil sostenerlo, ¿no? Sí. Pero así todo me parece un escenario positivo, aunque baje la tasa, no creo que vuelvas a las situaciones de los periodos previos, ¿no? Eso es en cuanto a patrimoniales. Si vas al segundo segmento más grande, el de ART, eso es un panorama bastante diferente. Si vos ves los números, tuvieron una leve pérdida, pero en el caso de ART hay que mirarlos con bastante particularidad los números porque no tienen estándares de evaluación de reservas similares a los de autos o a los de patrimoniales en general, ¿sí? Es un mercado donde no tenés un IBNR y no tenés una forma de medir. Lo tengo acá anotado. Consistentemente. Cuando viniste la otra vez, antes de cierre, explicabas que el cambio en la forma de medir la siniestralidad había generado una ganancia en patrimoniales en su conjunto, puntualmente en autos también, pero que había que ver qué iba a suceder en RT. Exactamente. ¿Qué pasó? Mira, en RT lo que hubo fue cambios en la forma de evaluar los casos que se conocen, ¿sí? Ten en cuenta que en RT no hay IBNR, no está esa reserva de siniestros que ocurrieron y no conocemos, ¿sí? Que llamamos IBNR habitualmente. Tenés solamente reserva de casos conocidos. Eso ya lleva una distorsión a cuando querés interpretar los resultados, claro. ¿sí? Y eso pasa particularmente en RT, no en patrimoniales. ¿Qué pasó en RT respecto a esa reserva de casos? Se evaluó diferente o cambió la forma en la cual se captura la incapacidad, que es un factor fundamental para definir el pasivo, es decir, la incapacidad estimada del trabajador, sobre todo cuando entras en juicio, en donde se discute precisamente esa incapacidad. Vos sabés que cuando un trabajador inicia a partir de la reforma del 2017, empieza el trámite ante comisiones médicas en donde se evalúa la incapacidad. Muchas veces esas incapacidades son 0, las dictaminadas por la comisión médica, y después lo que empieza es un trámite judicial, en donde se discute precisamente esa incapacidad. La forma de valorar esa incapacidad en la reserva fue lo que cambió, y lo que cambió disminuyendo, ¿sí? ¿El impacto cuál fue? Para cerrar, porque después quiero volver con el tema de riesgo de trabajo. Fue una baja de la reserva de torno de 20 puntos de la prima aproximadamente, ¿sí? Un factor bastante grande. Bastante. Tuvo impacto para todos, entonces. Para todos, para el mercado en su conjunto, para el mercado en su conjunto algunos más, otros menos. Y también riesgo de trabajo. Listo, nos vamos a un corte y ya volvemos, no te vayas. Estamos hablando con Lionel Moure, que es socio de Deloitte, la consultora. Ya volvemos, no te vayas. Hasta hoy el inquilino perfecto era el que jamás se pasaba del día 5 en pagar el alquiler. O ese inquilino que no tiene mascota. Qué lindo te quedó. Y ni hablar de los que devuelven la casita recién pintada. Genios. Pero no. Ahora el inquilino perfecto es el que tiene el nuevo seguro de caución de Hipotecarios Seguros. Soluciones para inquilinos y propietarios. Estamos para abrir, ¿no? Rejas. ¿No van a poner? ¿Y la instalación eléctrica? ¿La chequearon? ¿Chequearon también si el piso está mojado? Es muy resbaladizo. Ah, y empezá a chequear dónde hacer publicidad. En las redes, con estos videos, la incendias. ¿Y si en lugar de las redes se incendia el local? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Continuamos en Público Económico, estamos conversando con Lionel Moure, que es socio de la consultora Deloitte.
Leonel, ahora mucho para hablar, pero tenemos un poco más de tiempo. Contame un poquito cómo puedes anticipar vos el balance trimestral a marzo, hoy. Producción, resultados financieros. Ya hablamos en el bloque anterior que fue el cierre de diciembre y el impacto de la reformulación de medir, la forma de medir la siniestralidad, y que tuvo un impacto positivo, entre comillas, porque justamente es la forma de medir para todo el sector. Contame un poco ahora el balance trimestral a marzo, que vos ya tenés los números, se está entregando ahora, la presentación es ahora. Mira, en términos de volumen de primas, te diría autos principalmente, que es el motor de patrimoniales, sigue con una buena venta de autos y eso mantiene un crecimiento en materia de primas. Te diría la siniestralidad, yo no espero grandes cambios, ya si querés los cambios normativos pegaron al inicio y ahora ya están un poco más estabilizados. Lo esperaría a junio, ¿viste? En junio se hace una reestimación de las reservas de IBNR, con lo cual a junio podría haber algunos cambios. ¿Sí? En marzo yo lo veo como un periodo más estable de siniestralidad. Sí, lo que espero es un menor resultado financiero por lo que vimos antes, ¿no? Tuviste un peso muy grande del primer semestre, te diría del primer trimestre, con tasas muy altas, y eso se está licuando a medida que le agregás 3 meses más, ¿no? Y lo mismo va a pasar a junio. Espero que siga habiendo rentabilidad financiera, pero más acotada, ¿no? Con lo cual lo que espero es un balance, si querés, con un resultado probablemente también de equilibrio. Yo creo que las compañías están siendo más ágiles también para ajustar tarifas y ajustar coberturas, ajustar algunos deducibles. Cuando la inflación baja, las compañías tienen que empezar a volver a fiscalizarse en el negocio. Y creo que, si bien estamos todavía en niveles muy altos, pero ya bajando a niveles del 30%, 25% en los últimos años, ya el negocio empieza a ser más el negocio tradicional y las compañías se están focalizando más en las variables clásicas del negocio y no tanto en los problemas derivados de la inflación, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a surgir los problemas más estructurales del sector y también se está empezando a retomar una agenda más estratégica, ¿no? Cuando la economía empieza a tener variables un poco más estables, empezás a tener una planificación estratégica y volvés a lo que son los fundamentals de seguros, ¿no? Claro. A ver espacios de crecimiento ya aislado de la inflación, aislado de todo lo que es la temática de problemas para pagar o default de títulos públicos o de títulos privados, etcétera, ¿no? Ya te empieza a cambiar la agenda y vas a una agenda más estratégica, más clásica de una aseguradora, ¿no? Claro, lo cual es bueno. A junio sigue esta misma línea de tendencia. Vos dijiste que ahora en marzo a lo mejor todavía se viene como reajustando un poco y puede haber que impacta de nuevo la variación en la forma de contabilizar la siniestralidad, pero vos estás viendo una deriva del escenario que estás planteando a marzo. Mira, planteaste algo como incertidumbre. Mira, una vez al año, a junio, las compañías hacen una reestimación profunda, por decirlo de alguna forma, de su experiencia siniestral, ¿sí? ¿Cómo se hace en un contexto de inflación? Si bien está a la baja, todavía hay una inflación importante. Cuando hay ese contexto de inflación, ¿qué es lo que pasa en seguros que genera distorsión? Que muchas veces la inflación del seguro no es la inflación de la economía en general, del IPC, ¿sí? Entonces, cuando vos estimás esas reservas, podés tener distorsiones entre el costo propio del seguro, ¿sí? y el IPC. A veces se da por daños materiales, pues está influenciado por una devaluación que no se trasladó necesariamente en forma total a IPC, o a veces puede estar dado por lo que son las lesiones. El valor de las lesiones va bastante desfasado del IPC, ¿sí? Generalmente va retrasado y cuando el IPC empieza a caer, las lesiones empiezan a recuperar su valor. Es algo bastante habitual, ¿sí? Entonces, cuando uno calcula... En general siempre las crisis pegaban al siguiente año. Exactamente. En el año de crisis el sector seguía fuerte y después el impacto les caía al segundo año, ¿no? Exactamente, particularmente en lo que al año siguiente. Particularmente en lo que son lesiones que vienen un poco más retrasados. A veces puede tener una distorsión de daños materiales y eso lo vamos a ver más a junio que a diciembre, cuando se hace esa... nosotros llamamos un recálculo de los factores, pero sería una especie de revisión más integral de cómo se mide la siniestralidad a final del año. En los periodos intermedios de los trimestrales se hace un cálculo más simplificado, con lo cual sí espero quizás alguna modificación de la siniestralidad que se va a ver a junio, no a marzo, ¿sí? Claro. Y eso lo vamos a ver un poquito más avanzado del ejercicio, más en el ejercicio anual de junio. ¿Qué pueden hacer hoy las compañías de seguros, las aseguradoras, en un escenario de inflación? Algo de esto hablabas en el bloque anterior,
la inflación a la baja y sin rendimientos financieros que compensen, en los casos que los tengan, resultados técnicos negativos, pérdidas técnicas. Sí, mira, yo creo que las compañías en el mundo hace muchos años ya dejaron de compensar pérdidas técnicas con pérdidas financieras, ¿sí? Hoy casi te diría una obligación para cualquier aseguradora en el mundo es tener un resultado técnico o un índice combinado, que es la forma en que muchas veces se refiere a esto, de forma positiva, y eso te lo da esencialmente, te diría, la tarifa, ¿sí? Es un mercado muy competitivo, creo que trasladar los costos a las tarifas es algo bastante duro, son 200 operadores, más de 100 en seguros patrimoniales, pero creo que el camino en general es ese. Obviamente, cuando vos ves los ratios de gastos, cerca del 48, 47%, son elevados para un mercado maduro, como pueden ser los europeos o los americanos, pero está dentro de ciertos estándares más o menos similar a lo que es la región, ¿no? Pero creo que en el tema gastos sí va a haber seguramente muchas eficiencias, todo lo que es el desarrollo tecnológico de cómo se están administrando los seguros. Las compañías han invertido muchísimo, se ha logrado mucha eficiencia. También se ha requerido en todo este tiempo mucha inversión en infraestructura, en seguridad informática, que también eso refleja costos, ¿no? Pero yo te diría una mezcla de mayores tarifas y eficiencia de los costos, creo que va a ser la agenda para adelante, ¿no? No va a ser algo que va a ser algo que va a permanecer cuando la inflación empiece a bajar, que son esos temas estructurales que los aseguradores encaran, ¿no? Sí, no se puede recostar el sector en la inflación y especulando financieramente, está claro, volvemos a ser aseguradores. En los últimos 20 años hubo momentos en los que decían, no, somos aseguradores, tenemos que ir todos al resultado técnico. Sí. Y rápidamente el país llevaba a una escalada inflacionaria y lo perdíamos, y entonces la especulación financiera. Ahora quiero hablar, vamos a ir a otro corte, y quiero hablar con vos del tema que me interesa. Hablamos de riesgos del trabajo. ¿Cómo no? Nos vamos a un corte, estamos hablando con Lionel Moure, que es socio de Deloitte, la consultora que tiene muchas aseguradoras bajo su lupa, y estamos analizando juntos lo que están arrojando los balances. Ya volvemos, no te vayas. La Equitativa comercializa sus productos a través de más de 1.200 productores de seguros en 23 provincias. Trabajamos 15 ramos. Tenemos 140 empleados y 16 oficinas comerciales. Somos 4 generaciones de asegurados, productores y empleados. ¿Qué esperás para unirte a nuestra comunidad? La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control. 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 044. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. ¿Y? ¿Bien? Bien. Che, pero me parece que vos te vas a tener que asegurar contra pelotazos, ¿eh? Y vos contra caídas. Continuamos en Full Económico, estamos conversando con Lionel Moure, que es socio de la consultora Deloitte, y estamos analizando dónde está cuáles son los números, dónde está el sector asegurador. Lionel, te había dicho 2 veces que quería hablar de riesgo del trabajo especialmente. El sector, que ya vos más lo sabés, lo hemos charlado 1000 veces, estaba rotado de juicios. El último dato
es de 127.700 juicios, según solo ingresaron en la litigiosidad 2025. Y un dato que aportó, y por eso quería charlarlo con vos, Fernando Pérez, el gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, lo dijo en CIDES, en Mendoza, que después de implementar la ley complementaria 27.348, que se hizo hace unos, por lo 2017. menos, 2017, iba a decir más o menos 10 años, menos, 9 años, después de que se implementó, que era justamente para salir de esta encrucijada judicial en la que estamos, surgió, dijo, una nueva litigiosidad, dijo Pérez, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Él decía, hay un cero, sumando todos los casos de cero incapacidad y rechazados por la CRT, con justificativo, más los judicializados sin denuncia, es decir, que ni llegaron a presentarse en mostrador, entre comillas, el reclamo en la RT, a los que él llamó casos especulativos, constituyen el 87% de la cartera judicial. Y me impactó. Es un número que es la primera vez que queda puesto en cuánto es concretamente el impacto de esta digamos, escalada judicial sin precedentes. Sí, mira, si uno ve los juicios que empezaron con los primeros fallos de inconstitucionalidad, 2004 aproximadamente, siempre hubieron diferentes fases de juicios o diferentes generaciones de juicios, y ahora estamos frente a una nueva, pero eso ya pasó a lo largo de todos estos años, que hubo diferentes reformas. La del 2017 es una importante, hubo unas previas, también hubo aumentos de indemnizaciones, más allá de que por ahí no fueron reformas integrales, y siempre lo que pasó es que surgió una nueva generación de litigiosidad, ¿no? Siempre hubo alguna vuelta de rosca en esos juicios. Cuando vos ves ahora la cantidad de juicios que hay, en el 2017 había 140 juicios cada 10.000 trabajadores asegurados. Ahora hay 147. ¿Sí? En el 2017 surgió esta ley que lo que te obligaba es, antes de iniciar un juicio, hacer los trámites en la comisión médica, ¿sí? Para que te fije una incapacidad y eventualmente después puedes iniciar juicio. Eso es lo que hizo bajar sustancialmente la judicialidad. El impacto en ese momento fue impresionante. Bajó muy significativamente. La tarifa también bajó muy significativamente en ese momento. Después vino la pandemia y tuvimos unos 3 años, 4 años con muy baja notificación de juicios. Hasta después, en los últimos 3 años... el parate, digamos, de la industria y del... Exactamente, también la ley nueva, muchos abogados estaban ajustando para ver cómo eran los mecanismos con la ley nueva. Se iniciaron las tramitaciones ante comisiones médicas, pero bueno, una vez estabilizado ese juicio, ese proceso, los juicios volvieron a notificarse y ahora estamos en niveles de judiciabilidad mayores a los que había en el 2017. Hoy se notifican más juicios que en el 2017. Eso es un caso significativo. Cuando ahora vos ves cuál es la naturaleza de esos juicios mayoritariamente, ese 80 y pico por ciento, casi 90%. 87% de casos especulativos. Cuando vos ves esos casos, muchos de esos son casos en los cuales la compañía evalúa, la CRT evalúa la incapacidad y determinó que era cero la incapacidad, así que tuvo un accidente, pero no dejó secuelas permanentes. Muchas de esas también son analizadas después por la comisión médica, ¿no? Que depende del Ministerio de Trabajo. Y también llegó a la conclusión que la incapacidad es cero, ¿sí? Esos juicios, esos casos después se judicializan y en muchos casos terminan reconociéndose algún tipo de incapacidad. Pero la mayoría de los juicios que están en trámite en las compañías de seguros o que se notifican son por dictámenes de comisiones médicas que fijan cero incapacidad, es decir, que no hay secuelas permanentes como consecuencia de ese accidente de trabajo, ¿no? Y ahí es donde está la judicialidad. Esos son los casos y la mayoría obedecen a esos. Pero es un porcentaje muy importante. Lamentable, digamos, la única... es que todas las provincias adhieran a la posibilidad de que sí o sí quien chequee el cuerpo médico forense sí o sí esté adherido la particularidad acá es a la ley. Exactamente, la particularidad es que solo son 3 provincias que adhirieron, el resto, cuando se sumen todas, va a haber tendrían que cambiar la forma de evaluar la incapacidad médica y también los honorarios de esos médicos, ¿no? Que no haya un incentivo a que el honorario de los médicos que evalúan la incapacidad en sede judicial, lo que hagan es tener el honorario como un porcentaje de esa indemnización, ¿no? Sería
un incentivo negativo a eso. La ley de modernización laboral que salió, que roza o involucra también a riesgos del trabajo, ¿vos tenés alguna visión especial de cómo...? Bueno, las reformas que se hicieron en materia laboral reciente, lo que contribuye a dar cierta certidumbre, más allá que está judicializado también esa ley, a ver cuáles son los intereses que se aplican, ¿no? Porque cuando uno ve los problemas que tiene el riesgo del trabajo en materia judicial, por un lado está cómo se evalúa esa incapacidad, que es un tema central, y por otro lado es los juicios, como tienen unos años, cómo se hace la actualización, qué interés. El interés fue materia de discusión a lo largo de diferentes jurisdicciones, se han aplicado diferentes criterios y muchos de esos muy gravosos para las compañías, ¿no? Y la ley lo que trata de hacer, más allá que está también judicializada esa ley, es fijar una pauta que permita actualizar esos créditos, defenderlo de la inflación, pero no generar un crédito abusivo, una actualización abusiva, ¿no? Que es en definitiva también lo que tiene que perseguir la justicia, ¿no? Te diría esa combinación de incapacidades que se definen en ámbitos profesionales por una comisión médica que está integrado por una serie de profesionales designados por el Estado, dice que esta persona tiene incapacidad, que después vaya a una sede judicial y otro perito determine una incapacidad sustancialmente diferente, o 3 o 4 o 5 puntos diferentes, creo que eso sí está generando que muchos accidentes que no son permanentes pasen a serlo. Y la tarifa no contempla eso, ¿no? Y este es el eterno tiempo, en los últimos 10 años creo que es lo que hemos venido hablando desde la UART, Mara Betiol, la presidenta de la Cámara, ella lo ha peleado por eso todo el tiempo. Coincido, creo que ahora cuando vos tenés estos problemas a lo largo del tiempo, lo que se te está empezando a agotar es el stock o la solvencia de la compañía, los recursos para hacer frente a eso. ¿Vos crees que va a haber alguna ART que, digamos, que diga hasta acá llegué? Digamos, del sistema, todos los números arrojan con un sistema sólido en cuanto a prestaciones y no hay reclamos por eso en cuanto a servicio, pero sigue hackeada judicialmente. ¿Vos crees que va a haber alguna aseguradora que diga hasta acá llegué? Mira, los capitales que tiene la solvencia es extremadamente baja, ¿sí? La forma en que se lo mide, las reservas son bastante insuficientes, con lo cual es muy difícil que una compañía entre en cesación de pagos, porque una compañía recibe la prima en forma anticipada y paga los siniestros en forma diferida. Es muy difícil, puede pasar, de hecho ha pasado, pero no es lo más habitual. Vos lo que tenés que ver es no tanto si está en capacidad de pagar, que es muy difícil que eso se vea obstaculizado, sino cómo está haciendo su ratio de solvencia. Y las compañías, las ART, están extremadamente comprometidas. En promedio, hay algunas mejor, otros peor, pero ya vimos alguna que dejó de operar bastante significativa, y eso te empieza a dar una idea que esto que venimos comentando hace unos años, que se empieza a agotar el stock de capital, a veces se cristaliza con alguna RT que deja de operar. Sí, te preguntaba justamente por eso, porque un operador importante dejó de operar y si vos veías que había otros que podían estar en el mismo lugar. Me están haciendo señas que no tenemos más tiempo. La próxima ya te dediqué un programa entero y me quedaron temas por tratar. Con gusto. Gracias, Lionel. No, por favor, gracias y bueno, veremos qué pasa con respecto con los otros operadores, para no dejar la pregunta en el aire. ¿Vos hay algún operador que diga, te encienda luces de alerta? No particularmente, pero vemos que un sistema bastante comprometido y están aumentando tarifas, vamos a ver con qué velocidad se hace, pero es un sistema que tiene serios inconvenientes, ¿no? Gracias, Lionel Mogren, por estar en Pool. Nos vamos. Gracias a vos por estar ahí. Nos vemos en la próxima edición. Chau.